Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Estamos el día de hoy acá para conversar sobre mística LGBT en este curso que estamos haciendo acerca del arte LGBT y la historia de la comunidad LGBTQ más en el arte. Y tenemos esta noche a Osvaldo Gallo Cerrato, quien es filósofo, jardinero y lector. Es bisnieto de cristeros pacifistas. Su fascinación por San Francisco lo ha llevado de la mística al ambientalismo. Lleva años estudiando la obra y la influencia del cardenal John Henry Newman y está esta noche con nosotros, así como una nutrida y inteligente concurrencia que también nos acompaña. Y sin más, le doy la palabra a Osvaldo. Gracias, Juan. Qué presentación tan simpática. Voy a compartir pantalla porque me es más fácil guiarme en la medida en que veo algunas diapositivas. Y solo espero que vean bien y que no esté muy pixeleada la presentación, etcétera. Muy seguramente cubrirá esto sin ningún tipo de problema, espero. En caso de que lo haya, pues la cambio. Pues gracias por la presentación. Te comparto enseguida. Tú tendrás permisos para moverla como tú gustes. Como ya lo mencionaste, soy todo eso. No sé si bien o mal, pero me esfuerzo por. Y mi acercamiento a la mística en general o a la literatura religiosa tiene que ver con mi acercamiento en general a la fe desde muy niño. Me marcó mucho la experiencia de mi familia cristera en Jalisco. Fui criado en ese ambiente en el que uno tiene que sentirse muy orgulloso de ser tapatío y además cristiano. Y pues nada, llegué a la literatura que les presento hoy de una manera muy extraña, conjuntando la precocidad con la que empecé a leer y mi propia percepción y mi propio descubrimiento, ¿no?, de ser homosexual. Pero bueno, sin más, quisiera dividir la sesión en tres partes. La primera, hablar a grandes rasgos a qué se refiere uno cuando habla de mística. En la segunda, hablar sobre las peculiaridades de la mística cristiana o de la espiritualidad cristiana. Y en la tercera parte mencionaré algunos ejemplos de esta mística cristiana. Hay un problema allí con la selección de los textos que comentaré al final, que tiene que ver con que no está muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de literatura mística, pero tampoco está muy claro para quienes se dedican, por ejemplo, a literatura LGBT, a qué nos referimos cuando hablamos de literatura LGBT. Literatura LGBT es literatura que escriben personas que pertenecen a las comunidades de la diversidad sexual, o literatura LGBT es literatura sobre personas que pertenecen a las comunidades de la diversidad sexual. En el primer caso, por ejemplo, podremos tener ejemplos de literatura LGBT que no tienen nada que ver con cuestiones LGBT, con cuestiones de género, de orientación sexual, de identidad sexual, y que son consideradas literatura LGBT solo porque sus autores o autoras pertenecen a alguna comunidad de la diversidad sexual. Y en el segundo caso tenemos la escuela de quienes más bien opinan que literatura LGBT solamente se reduce a quienes abordan estos temas, ¿no? En ese sentido, Chucho el Roto, por ejemplo, Chucho el Ninfo, ¿no? El Roto es una radionovela, sería una novela que pertenece a la literatura LGBT, aunque su autor, Tomás de Cuellar, no fuera homosexual o bisexual. Pero bueno, esa discusión no se ha resuelto para quienes estudian literatura LGBT, tampoco la pienso resolver yo, de manera que el criterio que usé para discernir qué textos incorporo en la presentación de hoy, que son pocos ejemplos, ya quisiera haber tenido más, pero no alcanza la vida, fue simplemente textos que, independientemente de sus autores o autoras, hablan de una experiencia con lo divino desde el plano homoerótico y o
desde el plano de una concepción de Dios queerizada, ¿no? Como suele decirse, en el sentido de la vivencia y la experiencia religiosa de un individuo con un Dios que no tiene género, como si Dios fuera la primera persona no binaria, ¿no?, que tenemos. Me gustaría saber si pueden ver la pantalla, porque yo no tengo aquí posibilidad de saberlo. O si me están escuchando también, pues. Sí, todo bien. La pantalla creo que no la estás compartiendo, pero sí te podemos. Me parece que sí la estoy compartiendo, según esto. ¿No puedes verla tú? Yo Aquí me no. parece que está compartida la pantalla. A ver. Exactamente. Listo, gracias. ¿Puedes cambiarla, Juan, por favor? Quizá debo de cambiarla yo entonces. Exacto, tú tienes el control de tu. Bueno, entonces, ¿me confirma que se ve allí? ¿Ya cambió la diapositiva? Sí, Gracias. cambiaste, sí, Quisiera todo en orden. preguntaros, ¿qué se entiende por mística? Que es la gran pregunta. Saben que mística proviene del griego, de un sustantivo griego que tiene que ver con lo oculto, con lo arcano, sobre todo con lo oculto. Mística es aquello que se oculta, que se mantiene eso, escondido. Es interesante porque no es aquello que no se ve, sino aquello que se mantiene oculto. Y este ocultamiento que supone el término mística puede ser un ocultamiento dentro de un individuo o puede ser un ocultamiento en la realidad, en un ocultamiento externo, ¿no?, en el resto de la materia. A grandes rasgos, porque hay que tener en cuenta que aunque me voy a referir a la mística en términos del cristianismo, también podemos hablar de mística en las tradiciones politeístas o las más monoteístas. Por supuesto que hay una mística musulmana, una mística judía, hay mística budista. En general, todas las culturas que tienen algún tipo de relación con lo divino también tienen un tipo de mística. Normalmente se dice que la mística es un elemento constitutivo de la religión, pero habrá que ver entonces a qué nos referimos por religión. Hay escuelas que dicen que la religión, digamos, para quienes nos educamos en el ambiente cristiano más ortodoxo, religión se refiere a un tipo de relación, de allí viene la palabra religare en latín, del individuo con lo divino. Pero hay otras culturas, pienso particularmente en la cultura budista, en las que no existe la noción de lo divino y sin embargo también se pueden entender como religiones. En ese sentido, hay quienes dicen que la religión, lejos de entenderse como una relación del individuo con lo divino, más bien tiene que entenderse como un marco explicativo de la realidad, un marco referencial. La religión es un intento de unificar explicativamente la experiencia común. Por eso entendemos en lo general, por mística, una unión con lo divino, ¿no? Y esto puede ser, desde el punto de vista cristiano, una unión mística, un desposorio místico, por ejemplo, pero también lo podemos encontrar en culturas como las de México, en regiones del norte del país, en ceremonias como el consumo de peyote, ¿no? En la tradición cristiana hay un montón de definiciones de mística, pero quise resumirlas en una sola. Mística es una vivencia de la gracia. Vale aquí hacer un pequeño paréntesis hablando de la gracia porque es un término que causó no pocas guerras, por cierto. En su sentido más original, primitivo, si le podemos llamar así, gracia es la participación de la vida divina en el alma de una persona. Decimos que Dios nos da su gracia cuando recibimos el bautismo, en el momento en que, por medio del signo sacramental que es derramar el agua, una partecita de la vida divina se mete en la vida humana, ¿no? Dios nos da su gracia. Cuando alguien vive esta experiencia, que es enteramente gratuita,
se dice que tiene una experiencia mística. Digo esto porque habrá quien piense que experiencia mística es una cosa sobrenatural, y no es el caso, porque hay místicas cristianas que no son sobrenaturales. Hombre, se sobreentiende que es la meta, pero hay místicas cristianas que están muy enraizadas en la realidad, ¿no? Enseguida comentaré algunos ejemplos. La tradición medieval, por lo menos desde el siglo XII, con los cartujos, identificó una propedéutica de la mística, es decir, una preparación del individuo para unirse a Dios, si entendíamos la mística como una vivencia de la gracia, como lo acabo de decir. Esta propedéutica de la mística, que culmina en la vía unitiva, tiene dos partes previas, la vía purgativa y la vía iluminativa. La vía purgativa también se conoce con el nombre de ascesis. Normalmente, por ejemplo, cuando vemos en la iconografía cristiana que hay santos o santas, pienso particularmente en San Francisco, a quienes se les representa con una calavera a los pies. Normalmente la calavera representa en la iconografía cristiana sus avances ascéticos o su práctica de la ascesis. La ascesis, repito, es parte de la vía purgativa, y en la vía purgativa lo que tenemos es una preparación muy pedestre para unirse con lo divino. Aquí entra, por ejemplo, la oración, entra la mortificación. En la vía iluminativa se encuentran las almas que ya pasaron por una primera experiencia de unirse a Dios a través de la mortificación corporal o de la oración. Y en esta vía iluminativa, digamos que se sube el escalón, porque la experiencia corporal, representada, por ejemplo, con el tema de la mortificación, se deja a un lado y ahora el alma sufre lo que, por ejemplo, San Juan de la Cruz llamaría una noche oscura, en el sentido de que hay un desasosiego espiritual que puede durar bastantes meses, bastantes años. Pienso, por ejemplo, en las biografías sobre la Madre Teresa de Calcuta, en las que se cuenta que ella tuvo muchísimos años antes de morir, de esta sequedad espiritual, en la que no se le encuentra sentido a la oración, hay una depresión. Hace poco leí un texto y me interesó muchísimo, lástima que lo perdí, no guardé el PDF, pero era un texto buenísimo que decía que todos los elementos descriptivos de esta noche oscura del alma de que habla San Juan de la Cruz son en realidad síntomas de la depresión, y que San Juan de la Cruz, al no tener el término depresión a la mano, por obvias razones, lo que hizo fue llamarle noche oscura del alma. Y es muy interesante esta relación entre psiquiatría, psicología y teología mística, porque uno nunca se pone a pensar que quizá esa experiencia que Juan de la Cruz tuvo y tantos otros místicos cristianos y no es otra cosa que depresión no diagnosticada y por tanto no tratada. Bueno, pero esa es una discusión que quizá luego conviene que abordemos. Cuando se pasa esta vía iluminativa, se entra en la vía unitiva. La vía unitiva es propiamente la mística. Es el momento en el que el individuo se une completamente a Dios, encuentra en él su deleite, para usar una metáfora típica de Santa Teresa de Jesús, y además de esto, es incapaz de expresar ni en palabras, ni de manera plástica, ni de ninguna manera su unión con Dios. La mística, por tanto, es inefable. No se puede hablar de ella, no se la puede explicar, solo se la puede sentir. Es quizá por eso que la mística suele estar tan relacionada con la experiencia estética, porque ambas son inefables y porque una buena experiencia estética, lo sabrán mejor los estetas, pues, pero es aquella que no se puede describir. La mística, sin embargo, al ser una manera de unión con lo divino, no es exclusiva de una orientación sexual. Hay cristianos heterosexuales que han tenido esta unión con Dios, esta experiencia mística, pero hay una cantidad enorme de cristianos que también son homosexuales. Y
Repito, la experiencia mística no es propia de unos o de otros. En este sentido, conviene pensar, antes de hablar sobre la experiencia propiamente homosexual dentro del cristianismo, de la mística, en un punto que es importante resaltar a propósito del cristianismo. Cuando hablo de cristianismo me refiero en general al cristianismo, no particularmente al catolicismo, ¿no? Es decir, al conjunto de iglesias, ¿no? Cristianas. Lo digo porque pareciera que las experiencias místicas son propias de ciertos grupos cristianos. Pienso particularmente los católicos y los evangélicos. Los católicos, bueno, hay cantidad de ejemplos, ahorita mencionaré algunos, y en el caso de comunidades evangélicas también, por ejemplo, el famoso don de lenguas, ¿no? Esta supuesta gracia del Espíritu Santo que les hace hablar en lenguas, y que se ha puesto de moda últimamente a propósito de una persona que parece que se comunica con los aliens, y hay quien dice que no es otra cosa más que este fenómeno de psicología que ya han estudiado a propósito del don de lenguas. Bueno, ¿qué tiene el cristianismo que lo hace diferente de otras confesiones religiosas o de otras tradiciones religiosas? Muchas cosas, pero desde mi punto de vista, la más importante es que es una reivindicación de la corporeidad. Si nosotros visitamos, por ejemplo, las tradiciones judía y musulmana, nos encontramos con que son similares al cristianismo en el sentido obvio de que tratan de un solo Dios, un ser monoteísta, que es absoluto, que es omnipotente, que es omnipresente, que es benevolente y que es omnisciente, etcétera, ¿no? La suma de las perfecciones, pues. Pero hay algo que tiene la fe cristiana que no tiene el judaísmo ni el islam, y es que la fe cristiana cree en un Dios trino, por una parte, y por la otra cree cree que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Y eso, bueno, es una cosa incapaz de ser incomprensible para alguien heredero, por ejemplo, de las tradiciones del judaísmo, del islam, que también tiene sus variantes. El hecho de que el cristianismo sea una reivindicación de la corporeidad, lo identifico sobre todo en los dogmas de la encarnación y de la resurrección. Si tenemos una línea del tiempo, nos encontramos con que prácticamente al mismo tiempo que se comienza a escribir, o que se está escribiendo, mejor dicho, el Nuevo Testamento, también surge en la Europa de la época el gnosticismo, esta corriente heredera de algunas escuelas helenísticas, el platonismo, por ejemplo, ya para entonces neoplatonismo, que propugna, entre otras cosas, la superioridad del alma sobre el cuerpo. Y no es por tanto raro, según los exégetas, que son la gente que se dedica a estudiar los textos sagrados, no es raro, digo, que ciertos elementos del gnosticismo hayan entrado en la Biblia, particularmente en los textos de San Pablo. Dicho en pocas palabras, esta famosa metáfora de no saber si fue primero el huevo o la gallina, tiene en los textos paulinos una aplicación muy extraña, porque no sabemos qué fue primero, si el gnosticismo y por tanto los textos paulinos, o si Pablo primero escribió eso y luego los gnósticos lo vivieron. Parece que fue al revés, ¿no? Parece que hay una influencia gnóstica en texto paulino. ¿Y por qué dicen esto? Porque si uno lee con atención los evangelios, uno encuentra que la figura de Jesucristo tiene referencias muy positivas al cuerpo. Nada menos que, siendo Dios, se encarna, me encanta leerlo, o sea, se mete en la carne, se encarna de María, se mete en la carne de María, pero después tiene una vida que culmina en su muerte y luego en su resurrección, y allí viene el segundo momento. Si es verdad que el cristianismo fuese una religiosidad en la cual el alma se pone por encima del cuerpo, ¿cómo explicamos entonces que Dios, siendo Dios,
decidió meterse en la carne humana a través de la encarnación. Y más aún, ¿cómo explicamos el hecho de que resucitó en este cuerpo? Para mí, la resurrección de Cristo es la prueba más fehaciente de que el cristianismo es, en el fondo, una reivindicación de lo corporal. Cristianismo y platonismo me parecen incompatibles en el sentido del dualismo. No puede una persona que lee los evangelios, que lee las críticas a esta espiritualidad dualista, ¿no?, de parte del Señor, no puede, digo, leyendo el pasaje de la encarnación, leyendo el pasaje de la resurrección, leyendo el énfasis que tiene además la resurrección en los demás textos del Nuevo Testamento, no puede, digo, arguir que el cristianismo presupone una relación desigual del alma con el cuerpo. Más bien me parece, repito, que lo que se trata es de reivindicar la corporeidad. Digo esto porque decía hace un momento que la vía purgativa que prepara el camino para la mística es una vía que se nutre particularmente de la oración y de la mortificación corporal. Y la mortificación corporal ciertamente es una experiencia que ha acercado a muchas personas a la experiencia de Dios. Por X o Y razones. Hay, por ejemplo, gente que dice, a propósito de lo que decía ahorita de la depresión y San Juan de la Cruz, que la razón por la cual los ermitaños o las monjas conventuales que practicaban el ayuno tenían una propensión más fácil a entrar en unión con Dios es porque empezaban a desvariar, ¿no? Porque pasan hambre y lo pasan muy mal. El ejemplo claro que ponen es San Francisco, ¿no? Si tuvo tantas experiencias místicas fue porque el pobre no comía, ¿no?, y comenzaba a desvariar. De hecho, saben que por eso murió San Francisco, ¿no?, cuando murió casi ciego y enfermó porque los ayunos acabaron con su cuerpo, ¿no? Pero este acabar con el cuerpo, repito, responde a una concepción, desde mi punto de vista, ya corrompida de la corporeidad, ¿no?, de la relación que tenemos con el cuerpo. Bueno, ahora sí, cuando hablamos de la experiencia homoerótica en el cristianismo, pues uno siempre tiene en mente el pasaje de Sodoma, un pasaje comentadísimo. Hay actualmente muchos textos sobre este pasaje de Sodoma. Pienso particularmente en The Invention of Sodomy de Mark Jordan, un catedrático de Harvard que publicó hace como unos 15 años un texto sobre el desarrollo histórico del pecado de Sodoma, en el sentido de que no existía un pecado de Sodoma, sino que más bien se fue inventando con el paso de los siglos. Hay otros, Martin Nisinen, tiene otro librito muy bueno, no creo si lo publicó Yale o qué universidad, sobre homoerotismo bíblico, ¿no? Es una recopilación de pasajes bíblicos en los cuales se hace evidente que hay homoerotismo, ¿no?, que es diferente de la homosexualidad. Enseguida lo comentamos. Bueno, el pasaje de Sodoma todo el mundo lo conoce, está en el capítulo 19. Para hacer un resumen super express, nos encontramos con que Lot vive muy feliz en Sodoma con su familia y habla con Dios de vez en cuando. Tiene experiencias místicas en ese sentido. Y van a su casa dos ángeles. Para esto, pasajes atrás de este pasaje de Lot, narra el mismo libro del Génesis que Abraham se encuentra con unos ángeles y que estos ángeles están cansados. Abraham les ofrece algo de comer y les ofrece hospitalidad y luego desaparecen, ¿no? Y hay quien dice, claro, es que estos ángeles son una prefiguración de la Trinidad que se le aparece a Abraham y Abraham los hospeda. Entonces luego nos encontramos pocos pasajes más adelante, pocos versículos, con que a Lot le pasa lo mismo, le caen tres ángeles en Sodoma, Lot decide hospedarlos, pero la gente en Sodoma se entera, y entonces esta gente dice, Lot, saca a tus invitados porque los queremos conocer. El verbo conocer en su sentido bíblico, ¿no?, de queremos acostarnos con ellos. Y Lot dice, no hagan eso, por favor, sean buenas personas. Miren, tengo unas hijas que no han conocido varón.
ténganlas y desquítense con ellas lo que quieran hacer. Y dicen, no, no, queremos estar con tus invitados. A lo mejor eran muy guapos, uno no lo sabe. El caso es que Lot se enfurece por esto y Dios se da cuenta de lo que está pasando en Sodoma. Y Dios decide castigar a Sodoma enviando una lluvia de fuego que acaba con ella, no sin antes advertirle a Lot a través de estos ángeles que huya de la ciudad con su familia porque Dios no se va a tardar en acabar con todos ellos y da la indicación de que no mire para atrás. La mujer de Lot pues mira para atrás y se queda convertida en una estatua de sal, que dio por cierto título a esa gran autobiografía de Salvador Novo titulada La estatua de sal, que es buenísima. Bueno, la tradición cristiana dicen actualmente que siempre ha identificado el pecado de Sodoma como la relación sexual entre personas del mismo sexo. Eso por lo menos dice el catecismo. En el numeral 2357, alrededor de ahí, dice que la tradición cristiana siempre ha identificado el pecado de Sodoma como la relación carnal entre personas del mismo sexo. Sin embargo, es impreciso porque hay dos elementos bíblicos que nos permiten ver de otra manera el pecado de Sodoma. El primero es un pasaje de Ezequiel que tienen ahí en pantalla y el segundo es el Evangelio mismo. El capítulo 16 de Ezequiel dice: He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Estas abominaciones de las que habla el pasaje hacia el final del versículo, bueno, hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento todo es una abominación, ¿no? Pero están explicitadas. Arrogancia, completa ociosidad, no ayudaron al pobre ni al necesitado. Parece entonces que el pecado de Sodoma es una cosa infinitamente más amplia que el encuentro carnal entre personas del mismo sexo. Porque además, si vamos a esas, si leemos el pasaje literalmente, como suelen hacer muchos que hacen de la religión una cosa muy a la medida, parecería entonces que se está justificando la violación de las hijas de Lot, porque él las está ofreciendo. Miren, ahí están mis hijas, no conocen varón. Casi dice, o da a entenderlo, con ellas sí. Pero hay otro pasaje mucho más fuerte para entender este pasaje del Génesis, el versículo 15 de Mateo 10. Cristo está dando indicaciones a los 72 discípulos, que son un grupo más numeroso que el de los 12, sobre ir a predicar y tal. Y al final les dice: cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Quienes se dedican a estudiar el texto sagrado saben que hay una distinción muy interesante al momento de interpretar el texto sagrado, que consiste en jerarquizar los pasajes. Dicho a grandes rasgos, si uno quiere interpretar correctamente un pasaje bíblico, lo que tiene que hacer es hacer una jerarquía. No es lo mismo, no pesa lo mismo en términos de revelación un pasaje de un salmo que un pasaje del Evangelio, lo que se conoce como las ipsísima verba domini, las mismísimas palabras del Señor. Si yo quiero adentrarme en la revelación, tengo por una parte que conocer en su contexto general el texto sagrado, pero además tengo que discernirlo primero tomando como referencia las palabras de Cristo y luego todas las demás. De modo que una interpretación ortodoxa del pasaje de Sodoma tendría que venir a la luz de una lectura de este pasaje de Jesucristo en el que explícitamente menciona Sodoma. Podemos concluir, por tanto, que la noción que tiene Jesús en su época de lo que fue el pecado de Sodoma tiene que ver con la hospitalidad, porque justo está dando una indicación de qué pasará con aquellas ciudades en las que no reciban a los enviados de Jesús. Y no es casualidad, por tanto, que el castigo
de no recibir a los enviados del Señor sea mayor que el castigo a Sodoma, que no recibió también a enviados del Señor, ¿no? Que fueron en este caso los ángeles. A propósito de este pasaje de Sodoma, hay quien dice, y algo de razón tendrá, que la primera persona que leyó este pasaje de Sodoma en términos de relación carnal homosexual fue San Agustín, que es otra persona, por cierto, en la que vale mucho la pena psicoanalizar porque tiene unos traumas ahí psicosexuales muy interesantes que vale la pena luego entrarnos en eso. En fin, este pasaje de Sodoma, por tanto, nos pone, cuando hablamos de mística LGBT, frente a dos grandes problemas. Problema número uno, parece que esta interpretación, que no es original, sino que ya es de siglos entrado el cristianismo, particularmente con San Agustín, como acabo de decir, parece, repito, que esta experiencia homosexual queda clausurada definitivamente, ¿no? O sea, a Dios no le gusta que las personas del mismo sexo se acuesten entre ellas. Pero además de eso, niega la posibilidad de darle un nombre. Es decir, ¿cuántos años personas cristianas no supieron que lo que sentían era amor o atracción por alguien del mismo sexo? Porque no hay categorías que lo hablen, porque la única categoría más o menos parecida a eso es la sodomía, que además es muy vaga, porque parece que se refiere sobre todo al sexo anal. Hay, por ejemplo, juicios de la Inquisición contra mujeres sodomitas, que son aquellas que se dejaron penetrar, ¿no? por una vía que no es la vía natural en términos religiosos, pues, ¿no? De la época. Lo cual hizo, pues, que haya un conflicto de identidad tremenda y que tengamos santos y santas que muy seguramente fueron homosexuales y que no tienen las herramientas lingüísticas para hablar de su experiencia. Mencionemos algunos de ellos. Tenemos la mística carmelitana. Padrísima, no es la primera, ciertamente, pero quizás la más profunda, o la primera profunda, ¿no? La mística carmelitana. Tenemos en el cristianismo un montón de místicas, ¿no? Una mística franciscana, una mística carmelitana, una mística cartuja, místicas y místicas. Prácticamente cada congregación y cada orden religiosa tiene su mística propia. De hecho, en buena medida, lo que hace que surjan órdenes y congregaciones es que tienen místicas distintas, ¿no? Que es el drama, por ejemplo, con los legionarios de Cristo. ¿Quién sabe cuál sea su mística? Dicen que la tienen, pero quién sabe. Bueno, en la mística carmelitana encontramos sobre todo un estudio profundo del yo. ¿Qué es lo que constituye el yo? Teresa de Jesús, por ejemplo, la reformadora del Carmelo. Saben que el Carmelo se divide en dos órdenes. El Carmelo original, ¿no? Que hoy es su fiesta, por cierto. Hoy es 20 de julio y festejan a San Elías, profeta del Monte Carmelo. Y luego la orden carmelita descalza, que es justo la que hace Santa Teresa cuando se da cuenta de que la orden del Carmelo ya es una perversión, ¿no? Sin pies ni cabeza. Bueno, pues esta mística carmelitana, y particularmente teresiana, del Carmelo descalzo, podemos decirlo, esta mística carmelitana descalza, tiene en el yo su eje rector. Lo más importante para la mística carmelitana es, en palabras de Teresa, llegar a la morada interior, al castillo interior. El yo se explica como un castillo que tiene 7 aposentos, en el centro de los cuales está Dios. Por cierto que el pasaje es bellísimo porque Santa Teresa de Jesús dice que en el centro del castillo interior, es decir, en lo más íntimo de la interioridad de una persona, Dios tiene sus deleites. Entendiéndose deleites como cada quien quiere entenderlo. Pero el pasaje de Teresa dice que Dios tiene sus deleites. Y que la manera como uno va pasando de una morada a otra morada es a través de la oración. Bueno, Santa Teresa tiene un momento de unión mística con Dios muy conocido,
como la transverberación. Está en oración y de repente se le aparece un ángel con un dardo en llamas, le atraviesa el corazón y queda Santa Teresa como extasiada, o mejor dicho, literalmente extasiada. Eso es el éxtasis original, ¿no? Juan de la Cruz también tiene sus propios medios místicos, y Juan de la Cruz lo que hace es exponerlo a través de su poesía. Lo que hace San Juan de la Cruz es decir, que su relación con Dios es la relación que tiene con un amado. Encontramos aquí un caso interesante de relación, vamos a decirlo así, homoerótica, ¿no? Digo homoerótica porque decir una relación homosexual me parece anacrónico, porque el término no existe en la época y tal. Creo que es más adecuado llamarle homoerotismo en ese sentido, ¿no? No es normal para el contexto de San Juan de la Cruz. No es normal para la tradición carmelitana. Y no es normal para la tradición cristiana católica en general que un hombre hable de Dios en términos tan apasionados como el amado, que lo deja con gemido, ¿no? Como hace el cántico espiritual. Lo que tenemos en Juan de la Cruz es un ejemplo ya en el siglo XVI de una vía unitiva, porque tengamos en cuenta que para cuando San Juan de la Cruz escribe su literatura, su poesía mística, ya pasó por periodos de mortificación, de oración y además de sequedad espiritual, esta famosa metáfora de la noche oscura del alma. Y luego llega a la unión con Dios en el sentido de un amante que está con su amado, ¿no? Y que encuentra sus deleites. Juan de la Cruz puede ser la primera referencia importante que tenemos sobre una experiencia mística homoerótica. Si fue o no homosexual no nos incumbe. Lo que nos incumbe es que se usa la referencia al mismo sexo como una vía de acercamiento con lo divino. ¿Okay? Puedo hacer aquí una pequeña pausa para ver si alguien tiene algún comentario o se pregunta antes de continuar. En lo que descanso además un poco la voz. Espero que se escuche muy bien. No sé si hay algún problema con eso antes de pasar al siguiente caso. Bueno, por lo pronto, Juan, sí. ya nos, a ver, acá nos podemos ver. Por lo pronto, muchas gracias por esta primera mitad, en donde nos introduces a la tradición mística, que me parece interesante la exposición que haces de lo que hasta tal vez el siglo XVI o XVII se llamaba en el contexto cristiano la teología mística, siguiendo a Dionisio Areopagita, quien tenía la doctrina paulina, o ese era el supuesto en todo caso, de esta teología mística, conocer a Dios que está oculto, que permanece oculto aún después de la encarnación, que es la situación en la que Pablo se encuentra con Cristo, ¿no? Con Cristo resucitado, no se encuentra con el Cristo histórico. Entonces la predicación de Pablo, que es plausiblemente inspiradora de esta tradición, tiene este cariz, esta diferencia fundamental que se vuelve incluso estilística, que por ejemplo el estilo literario que incluso tiene un Juan que se acuesta en el pecho del maestro, ¿no? La experiencia personal con Jesús es tan distinta en relación a esta, la de Pablo, es que cae del caballo, que tiene una iluminación, tiene un momento de súbito ver a Cristo resucitado, que le pregunta por qué me persigues, ¿no? Y además hay, perdón, es que sí, ahorita que lo mencionaste, además hay encuentros místicos mucho más morbosos, ¿no? O sea, es que, hombre, cuando uno habla de místico parece que uno habla de, no sé, algo que, alguien que levita y tal, pero hay una cosa mucho más pedestre. Pienso, por ejemplo, en el caso de Santa Catalina de Siena. No es un caso de mística homoerótica, sino de mística heterosexual, pero tiene un desposorio muy interesante. Cuenta Santa Catalina de Siena en sus diarios, está orando en su celda
y se le aparece nuestro Señor. Y le dice a Santa Catalina, Catalina, Renato está haciendo una señal muy interesante porque justo voy para allá. El Señor le dice a Santa Catalina, quiero que te esposes conmigo, y le contesta a ella, claro que lo voy a hacer. Entonces dice que extiende su mano para que le dé el anillo de compromiso, el anillo de bodas, el anillo matrimonial. Y el Señor le pone su prepucio como anillo. Y dice, ten, esto es la prenda de que me estoy casando contigo. Y bueno, Santa Catalina estaba extasiada porque su anillo matrimonial es nada menos que el prepucio divino del Señor. Y fue tan sonado este caso que existía la reliquia del Santo Prepucio y había peregrinaciones para ir a rezar al Santo Prepucio. Imagínate que no sé quién fue el afortunado a que le pescaron el pobre prepucio para tenerlo como reliquia, pero el caso es que había un relicario, no recuerdo en qué parte de Europa, siempre en Europa, y había peregrinaciones y esto para ir a rezarlo, y fue tal la fama del Santo Prepucio que San Pío X, apenas el siglo pasado, o sea, dimensionemos, apenas el siglo pasado, San Pío X prohibió a través del Santo Oficio cualquier mención a la devoción al Santo Prepucio que hubiera, ¿no? Que está perdido, por cierto. En el siglo XIX se perdió, dicen. Pues, por ejemplo, este caso de Santa Catalina de Siena es un caso, hombre, quizá mucho más pedestre, ¿no? Morboso, como le queramos llamar, que el de, por ejemplo, Santa Teresa o San Juan de la Cruz, pero no deja de ser un caso muy, no sé cómo decirlo, muy corporal, ¿no? Y es que creo que la mística cristiana es en el fondo una mística muy corporal. Por eso cabe hablar de mística LGBT, ¿no? Y así como tenemos el caso de Santa Catalina de Siena, con una cosa muy corporal, que habla de su unión con Dios, también podemos encontrar así casos ahora de una espiritualidad LGBT. Es raro encontrar esto en el mundo medieval porque el término no existe, me parece violentarlo un poquito. Pero además del caso de San Juan de la Cruz, que ya es renacentista, no medieval, quizá el único caso de experiencia mística que, no es, que está bien documentada, pero no concretada en casos específicos, es el de la alfopiesis, que seguramente le suena, que es esta ceremonia de hermanamiento que existe en la alta Edad Media entre dos hombres, que es una especie como de antecedente de matrimonio igualitario. La delfopiesis se presenta como una manera religiosa de unirse a una persona y de jurarle lealtad, ¿no? San Sergio y San Baco, por ejemplo, son dos de los santos de los que parece que pasaron por esta bendición, la delfopiesis, y que son hoy día considerados por muchos, además, santos LGBT, ¿no? Aunque, insisto, el término me parece que es anacrónico, porque no cabe hablar de santos homosexuales en la época, quién sabe qué sea eso, pero creo que sí podemos hablar con propiedad de santos con una tendencia homoerótica, ¿no? En algún sentido. Y hay por otra parte, a propósito del medioevo, hay una comunidad en Italia, la Madonna de Montevergine, porque se cuenta que en el siglo XIII, en 1256, en esta comunidad de Montevergine, en Italia, cacharon a dos hombres teniendo relaciones y se mete el Santo Oficio, los manda a la hoguera y estos dos hombres se encomiendan a la Madonna de Montevergine y la Madonna se les aparece y le pidieron que les hiciera paro y que no los quemaran y efectivamente los perdonaron e hicieron que su historia se hiciera muy famosa y comenzaran a peregrinar a este santuario a partir de 1257 cantidades importantes de varones que tenían estas tendencias y que empezaron a considerar a la Madonna de Montevergine como su protectora, ¿no? Es quizá de los poquitos casos que, al menos que tengo en mente, de una relación mística en el medioevo, antes de brincarnos al tema de San Juan de la Cruz, ¿no? Es que lo digo porque parece un poco abrupto y por eso saqué el tema de Santa Catalina de Siena, por una parte, y además este caso de Montevergine. Pero te interrumpí, Juan, perdóname, una cosa que estabas diciendo. No, que yo que he estado últimamente estudiando la mística, me doy cuenta de que hay como dos estilos de hablar de la mística, que sería
hablar en estos términos de mística o misticismo, más bien que de la expresión completa teología mística, que es la forma que tuvo de Dionisio Areopagita, quien la formuló en estos términos de purgación, iluminación, unión, que se vuelven las tres vías y tal. Eh, y que tienen están en la base, digamos, de la tradición de la teología mística, que aparece aquí y allá y por todos lados, en la tradición cristiana, detrás hasta de gente como Tomás de Aquino, que uno no se imagina que a la hora de la verdad es, yo digo, un agustiniano, porque en las cosas más importantes siempre termina decidiendo las decisiones teológicas importantes, las toma con Agustín, y Dionisio Areopagita es quien cita más en segundo lugar, o está entre las principales fuentes que cita, con una enorme autoridad que tuvo, que el doctor de la iglesia, Tomás de Aquino, le tuviera tal consideración a Dionisio, que había sido importantísimo para su maestro Anselmo, etcétera. Creo que tendría también pues, su cabida entre los victorinos, no es un santo tan marginal en la iglesia occidental, y la tradición mística está asociada a este santo y a gente que imitó a este santo. Eh, y lo que creo que explica fundamentalmente es lo que decías de los sacramentos. Creo que lo que Dionisio está haciendo está fundamentalmente explicando cómo es que la gracia opera en la humanidad, en el curso de la historia, a través de los sacramentos, que es el lugar de donde él se encuentra, a diferencia de Pablo. Ese es el lugar donde él se encuentra, de hecho, el autor histórico de los textos atribuidos a Dionisio, en el siglo VI, en algún sitio de Siria, en un contexto en donde la academia, luego de 1000 años de ser una institución educativa y cerrada por el emperador que persigue a los filósofos, y algunos alegan que el neoplatonismo lo pasa por contrabando, disfrazándolo de ropas cristianas. Entonces hay ahí esta conexión a la que te referías tú en el camino de la tradición platónica, pero también la tradición bíblica. Es Dionisio quien se la encuentra en el contexto probablemente monacal, presumiblemente por la lectura que se hace de sus cartas, por ejemplo. Él es el autor de la expresión jerarquía, que la utiliza para tres cosas. Una de ellas es la jerarquía de los cielos, los ángeles, el trono de los santos, ¿no? El trono del Altísimo. Y la jerarquía de la iglesia, que es simétrica a aquella otra. Entonces, en fin, Dionisio Areopagita utiliza esto para hablar de la imagen del cielo con la tierra a través de los sacramentos y cómo participamos, ¿no? Y es que viene con esta explicación de las vías asociadas precisamente a los sacramentos. En el sacramento de inicio hay sacramentos de purgación. El sacramento de unión máximo es desde luego la comunión. Ahora que hablaste de esta conjunción de Platón con la cultura cristiana y tal, que tenemos aquí, con la iglesia primitiva, me viene a la mente justo el segundo caso histórico de literatura política que quería comentar, que es el tema del movimiento de Oxford. O sea, en el siglo XIX tenemos en Inglaterra particularmente dos cosas importantes a nivel cultural. La primera es que el romanticismo está en decadencia, y la segunda, o sea, qué triste pues, pero sí, y la segunda, que hay un movimiento importante que surge en la Universidad de Oxford por parte de algunos teólogos que tienen por objetivo definir por fin cuál es la naturaleza de la iglesia anglicana. Porque, pobrecita, la iglesia anglicana, o sea, me cae muy bien, pues, pobrecita en el sentido de que tiene varios episodios de crisis porque no se definen, porque sus teólogos no saben si es católica o protestante, si tiene más de un lado o de otro lado, en fin. Y en Oxford surge un movimiento, a propósito de un sermón de John Keble, un reverendo John Keble, en el que creo que te voy a silenciar. Gracias.
en el que se pregunta John Cable si la iglesia anglicana es legítima, ¿no? O no cabe hablar de legítima en ella. Y bueno, en este movimiento uno de los principales exponentes es John Henry Newman, que me dará pie justo a hablar de este momento. Newman tiene la encomienda en este movimiento de estudiar las fuentes del cristianismo primitivo, encomienda personal quiero decir, para dilucidar si es legítima o no la iglesia anglicana. Y Newman lo que hace es ponerse a estudiar y llegar a la conclusión, después de muchísimos años, tiene 40 y pico, de que la iglesia anglicana se parece muy poco a la iglesia primitiva y que, aunque tiene un complejo antirromano, la verdad es que Roma se parece mucho más, con todas sus supuestas corrupciones papistas, en términos newmanianos, tiene mucho más en común con la iglesia primitiva que con la iglesia anglicana, ¿no? Actual, con el anticristo. Y entonces, no sé si me están escuchando aquí o estoy silenciado. No, todos te están oyendo, pero tú no puedes oír a nadie más que a ti mismo. Pero todos estamos oyéndote. Buenísimo, gracias. Entonces, lo que hace Newman es este movimiento, repito, de eclesiología anglicana, termina por convertirse al catolicismo. Y aquí empieza una cosa muy interesante. Newman funda una comunidad religiosa en Littlemore, a la que se van varios reverendos anglicanos. Y en esta comunidad de Littlemore empiezan a despertar los intereses de conversión de muchos anglicanos. Empiezan a convertirse, no en masa, a la Iglesia Católica, pero sí con números que vale la pena tomar en cuenta porque además son gente más o menos influyente, particularmente en el ámbito académico inglés del siglo XIX. En torno a las críticas que se le hacen a esta comunidad que funda Newman, hay una crítica importante que tiene que ver con una acusación de afeminamiento. Entonces se dice que las personas que están cercanas a Newman son personas que se distinguen por ser muy afeminadas. Y se acusa a Newman de ser una persona muy afeminada. Y Newman es, paradójicamente, una persona que no figura en los libros de místicos del catolicismo, del cristianismo en general, que es una mística muy intelectual para ser considerada una mística tradicional, pero que tiene un acercamiento con lo divino que no es, sin duda, ahí sí, no es heterosexual. Por ejemplo, en el Via Crucis que Newman escribe ya siendo católico, en la estación número 10, en la que Newman medita sobre el despojo de las vestiduras del Señor, hay un pasaje precioso del Via Crucis de Newman en el que está rezando en su meditación y le dice a Cristo: y los ángeles cubren tu cuerpo bellísimo, porque no hay ningún cuerpo tan hermoso como no es el tuyo desnudo. Ese pasaje de la estación 10 del Via Crucis de Newman es bellísimo y responde a esta tendencia muy del catolicismo del siglo XIX y particularmente el catolicismo converso del siglo XIX, a hablar de Cristo en términos tan sensuales como el de este que les acabo de comentar. Tenemos además en Newman varios poemas en los que habla de una soledad absoluta y tal. Tenemos además algunas cartas en las que Newman se habla de sí mismo como de alguien que nunca vio en el matrimonio una opción, siempre se vio como célibe. Y aquí vale la pena comentar algo. Era muy mal visto ya para el siglo XIX que hubiera clérigos no casados, porque todo indicaba en realidad que un clérigo no casado tenía tendencias antinaturales. El hecho, por tanto, de que los reverendos sacerdotes que estaban convirtiendo al catolicismo, del anglicanismo, lo estuvieran haciendo, para muchas personas era señal de que en realidad no era otra cosa que un disfraz para ocultar su verdadera inclinación homosexual. Esto además en un contexto como el inglés decimonónico, en el que era ya muy, muy mal visto ser homosexual, ¿no? El caso de Wilde es quizá el paradigma de esta aversión, de esta homofobia. Y justo en Wilde tenemos otro caso de
de mística homoerótica. Pienso particularmente en dos obras de Wilde. La primera es, en general, su libro de poemas, sus libros de poemas. Hay momentos en los que Wilde habla de una relación con Dios en términos muy corporales, pero estos se profundizan o se exacerban, si lo queremos ver así, en De Profundis, que es esta carta enorme que le dirige a Alfred Douglas desde la cárcel. En español tenemos una versión extraordinaria traducida por eh, José Emilio Pacheco, por cierto. Y en esta carta hay tres elementos que me parece importante rescatar a propósito de la mística homoerótica, que ahí sí vemos que desarrolló Wilde expresamente. La primera es que Wilde, no sé si consciente o inconscientemente, al encontrarse encarcelado, privado por tanto de su libertad, sometido de manera muy cruel a mortificaciones corporales propias del sistema carcelario victoriano. En fin, atraviesa sin quererlo la vía purgativa de la que hablaba al principio. Es como si la mortificación corporal que Wilde sufre en la cárcel no hizo más que prepararlo para una experiencia mística. Sabemos que Wilde lee a Newman en la cárcel. De hecho, cuando encarcelan a Oscar Wilde, se lleva pocos libros a la prisión, y uno de los que se lleva es la autobiografía del cardenal Newman, Apologia Pro Vita Sua. Sabemos además que Wilde le mostró al cardenal Newman algunos poemas suyos cuando era estudiante de Oxford. Sabemos también que era un gran fan suyo y que cuando Newman falleció, Wilde escribió un comentario muy lindo sobre que había muerto una pluma finísima. Sabemos además que lo leía asiduamente. Hay una novela que publicó un periodista británico a principios de 1890, en el que habla sobre un artista que tiene una pareja que es un efebo, en una referencia evidente a Oscar Wilde, tan evidente que se usó este libro en el juicio contra Wilde en el 95. Y en este libro cuenta que Wilde gustaba de encerrarse en su casa y leer con sus amigos en voz alta, y muy cotidianamente leía fragmentos de la Apologia Pro Vita Sua del cardenal Newman. Bueno, Wilde tiene, primer elemento, decía, esta vía purgativa sin querer en la cárcel por medio de la mortificación corporal a la que fue sometido. En segundo lugar, Wilde tiene Wilde sigue más bien esta costumbre muy católica de tener en los santos a un referente de vida espiritual, y en su caso a quien usa San Francisco. Es muy lindo la manera como Wilde habla de San Francisco en De Profundis, porque que es el nombre que se le da a esta carta, les decía, dirigida a su novio, su amante, porque dice que después de Cristo la única persona que ha entendido el cristianismo fue San Francisco de Asís. Tiene páginas y páginas dedicadas a su fascinación por San Francisco. Y, punto número 3, me parece que la mística de Wilde obedece a la tradición franciscana. Decía yo hace rato que la mística carmelitana, en la que encontramos, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, es una mística que parte de la interioridad para llegar a la interioridad misma, ¿no? A lo más profundo de esa interioridad. No es casualidad, por cierto, que una santa y mística como Edith Stein se sintiera más cómoda con la espiritualidad carmelitana, habiendo bebido de la escuela fenomenológica de Husserl, ¿no? Cierro paréntesis. En el caso de Oscar, decía, me parece que es una espiritualidad más franciscana. De hecho, él la reconoce, ¿no? Tiene a San Francisco como un referente, porque ve en San Francisco dos cosas. Ve a un artista y ve a alguien que concibe la naturaleza como una creación de Dios, que no es poca cosa. San Francisco es un artista en la medida en que es capaz de transformar el sufrimiento en algo bello. Hay un pasaje precioso de Oscar diciendo que en esta carta que les digo, que el amor es un sacramento que debe recibirse en su liturgia de rodillas
y dándose unos golpes en el pecho diciendo, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno. Hay también en la mística franciscana, particularmente la que bebe Wilde, una referencia muy importante, decía yo, a la naturaleza. San Francisco y Oscar Wilde ven en la naturaleza, así como la tradición medieval, ¿no? No es nada, no es nada nuevo esto, ven en la naturaleza una huella de la presencia de Dios. No es raro que en un contexto como el británico del siglo XIX, de muchísima contaminación, haya un anhelo por encontrarse con Dios en los jardines, en las flores, en las plantas, en general, en la naturaleza. Pero este encontrar a Dios en la naturaleza obedece a una pretensión espiritual que comienza con San Francisco de Asís, que consiste en ver su huella en todo lo creado, ¿no? Wilde no tiene, si lo vemos así, una experiencia mística homoerótica. Sin embargo, es su condición homoerótica la que le permite adentrarse en la mística. No encontramos en Wilde referencias homoeróticas hacia Dios, pero sí encontramos que su propio padecer por ser homosexual le permitió acercarse a Dios. La cosa ahí es mucho más compleja. A propósito de esto, sabemos, por ejemplo, que ese es un dato súper interesante. The Picture of Dorian Gray lo escribió Oscar en recuerdo. Hay un micrófono por ahí prendido, me parece. En recuerdo de John Gray, un jovencito que Oscar conoce en una exposición de arte y queda embobado por él. Y cuando Oscar es enviado a la cárcel, John Gray entra al seminario, se hace sacerdote, y cuando Oscar sale de la cárcel, pocos meses antes de morir, viaja a Roma. Sabemos, por cierto, que Oscar se encuentra con un seminarista en la Catedral de Venecia y se agarran a besos antes de misa, y Oscar le dice, si besas muy bien, llegarás a ser obispo. Y después de este encuentro, en la Catedral de Venecia, Oscar ve a lo lejos, caminando en Roma ya, a John Gray, que era estudiante entonces del seminario inglés de Roma. John Gray lo reconoce, pero no lo saluda, y a Oscar le pega muchísimo esto. John Gray se ordena sacerdote y luego se hace pareja de un fraile dominico, y entre estos dos construyen una iglesia en el norte de Italia, que fue, no recuerdo si el norte de Italia o el norte de Inglaterra, ahorita corrijo el dato, pero esta iglesia fue, cuando murieron ambos, un centro de peregrinación otra vez, así como el ejemplo que mencionaba hace rato, de muchas parejas homosexuales cristianas, al grado de que tuvo que ser demolido por indicaciones del obispo, porque ya era muy evidente que había un peregrinaje allí homosexual, una especie de pride cristiano que no quería que hubiera. La muerte de Oscar fue también la muerte de esta generación de ingleses que tuvieron ahí sí una clara tendencia homoerótica y una mística también homoerótica. El último caso de esta generación, último porque lo acabo de mencionar ahora, pero no cronológicamente, Oscar fue el último que falleció hasta 1900, lo encontramos en el poeta jesuita Gerard Manley Hopkins, de quien también sabemos que tiene tendencias homosexuales ahí sí muy arraigadas, así como lo tenemos de Newman sabido o de Wilde mismo, y que en su poesía ahí sí tenemos además unas evidencias unas referencias, muy interesantes sobre una visión homoerótica de Jesucristo. Hay un estudio que se publicó en la Universidad de Virginia, Julia Sackville, una autora especialista en Hopkins, en el que hace un repaso psicoanalítico de la obra de Hopkins, y lo que muestra es que en sus poemas, que por cierto en español tenemos dos versiones buenísimas de mexicanos, El naufragio de Deutschland, que tradujo Salvador Elizondo hace algunos años, y las versiones más contemporáneas de Hernán Bravo Varela, ¿no? Que también tiene
como 14, 15 poemas traducidos de Hopkins al español, buenísimos. Hay también en español de España, pero no soy muy fan. Prefiero que nos ciñamos a las versiones mexicanas, que son además buenísimas. En Hopkins encontramos, por ejemplo, que en su poesía habla de Cristo en figuras de aves, ¿no? Hay halcones, hay águilas, hay caballeros. Pero hay una constante en la poesía de Hopkins, que obedece, repito, a esta cultura inglesa, ¿no? Victoriana, en el sentido de que Cristo es visto como el protector, ¿no? Esta figura del hombre gallardo y bizarro que te protege de todo, y que uno es como la mujer, es una versión quizá más sutil del amado y el amante del que habla San Juan de la Cruz en el siglo XVI. Esta escuela inglesa, repito, muere con Oscar, ¿no? Y en el siglo XX tenemos otros casos de mística, quizá no tan taquilleros porque son pues muy contemporáneos, ¿no? Y sin embargo son también bastante elocuentes. Pienso particularmente en poemas de una poeta alemana, falleció en el 97, nació a principios del siglo XX y falleció en el 97, 90 y pico años. Hildegard Ellsberg. No es muy conocida su poesía en México. Hay una traducción que hizo el periódico de poesía de la UNAM y la traducción la hizo, no recuerdo bien, Rolando Gómez Roldán tradujo su poema para, les digo, para la UNAM. Y tiene un poema sobre una especie de visión casi apocalíptica que me gustaría compartirles porque se me hace de la mística contemporánea de los más elocuentes. Se titula Canción de Ángeles 3. Leeré la traducción que les acabo de decir. Portador de la espada de la justicia en alas congeladas por el aire frío de la divina lejanía. Ante tu presencia implacable, nuestra apasionada sangre vital se detiene, nuestro pulso ardiente entumido de terror. Viandante celestial, jinete glorioso, rebosando frascos llenos de sabiduría. Los campos secos de nuestro entendimiento, jardines devastados por la abstención, sus frutos del saber tirados, roídos por el gusano, se extienden ampliamente por debajo de tu rocío. Tú, sembrador del árbol corazón, rubí en tu frente sagrada, perpetuamente sumido en la caridad desde tus infinitas perspectivas, por tu fuego derretido. Tú, nuestros témpanos asidos, tú, formidable en piedad lacerante esas raíces. Ángel del gran giro, encuentra al viajero en la encrucijada, ponte en el camino del montañés, descendido en vertiginoso espiral, quienes extirpan de sí el solitario regreso. Tu alegría iridiscente es su viático. Mensajero majestuoso de la tierra allende el río, tú con fiera piedad, de las entrañas de nuestras ansias, jálanos por el cabello hasta el otro lado. Toca en tu sonora trompeta el esplendor del amanecer en una tierra nueva. A este poema se le añade poco después uno que es el complemento de este, titulado El altar, traducido por esta misma persona, Rolando. En altar yo soy yo convocada al sacrificio. Aquí en la tierra hasta hoy un yunque en el que forjaste bajo mis órdenes tu forma y también un bastión para tu trabajo acuñado en este mundo. Empieza por derramar dentro del molde sacrificial libaciones de tus lágrimas, al tener que renunciar a la recién adquirida forma que eras consciente de ser tú y por la cual también un tiempo te conocieron algunos hombres. Esparce granos más generosos que aquellos almacenados en los campos de esta extensa tierra. Vierte el precioso aceite de la paciencia sobre la losa del altar. Extiende tu mano como la milarepa, ese sabio mordaz, y sufre la destrucción de todo aquello una y otra vez, eso que edificaste mientras servías a la vida. Es tu perentoria demanda yo soy, que debo ofrecerme sobre la piedra terrestre, ancla y forma, grano y aceite, de modo que mi persona admita mayor espacio para que tu sabio consejo se autorrealice.
De tu fiel ladrillo solo yo sé dónde embona, dentro del infinito muro templo, en algún lugar de la base, donde todo lo pulverizado yace y aquellos que han tragado tierra por largo tiempo, y las endechas y los salmos, los misereres y los luminosos aleluyas. Coloco el color de tu astilla en el propio mosaico mío, la frágil hebra hilada desde tu vida endeble, que yo sé tejer con magnífico tapiz. Tu parte es confiar y soltar y estar seguro. Este poema de Hildegard Ellsberg, les decía, me interesa por dos razones. La primera, porque se habla de víctima en un altar, ¿no? Yo soy es el nombre que le da a Dios, que es además el nombre que Él nos da de sí mismo, yo soy. Pero además, la autora lo que hace es verse como una víctima que se pone sobre este altar. Y esta figura de la víctima, y me gustaría con esto ir cerrando, esta figura de la víctima que se pone sobre un altar, es una figura propia, particularmente de los hombres homosexuales desde el siglo XIX y buena parte del XX. Tenemos registro, por ejemplo, del siglo XX en este libro que publicó Frédéric Martel, Sodoma, sobre homosexuales dentro del clero romano. Esta figura, repito, del cordero que se pone en un altar, que se inmola al sacerdote que es Cristo, que se le entrega, es una figura recurrente de aquellos que conciben en el celibato un sacrificio que tienen que entregarle a Dios porque de otra manera no serían dignos, ¿no?, de ir al cielo, como si sublimar el deseo homosexual a través del celibato impuesto o autoimpuesto fue una manera purgativa de llegar a esta unión mística. Parece que aquí tenemos una corrupción muy interesante de la vía purgativa medieval, porque entonces no estamos hablando de una vía purgativa a través de la mortificación corporal, sino a través de una mortificación emocional, que es mucho más profunda. Y esta vía purgativa, particularmente del clero romano homosexual, me parece que puede explicar en algún sentido las crisis del siglo XX que tenemos y actualmente también de pederastia y de abusos sexuales y financieros, ¿no? La mortificación corporal, decía cuando comencé yo esta charla, no me parece compatible con el espíritu cristiano primitivo, me parece que más bien es una corrupción. Y también así la mortificación emocional bajo la figura de celibato autoimpuesto, tampoco me parece una figura que responda a una mística cristiana, porque lo que hace más bien es sublimar un deseo y justo la mística no hace eso. La mística no sublima deseos, la mística los absorbe. Por eso me gusta más pensar la mística en aquella frase de San Justino que asegura que lo que no se asume no se redime. Uno no puede unirse a Dios si oculta, ¿no?, aquello que le es más íntimo, si la interioridad de la que hablábamos cuando mencionaba la metáfora del castillo teresiano no está bien explicitada, no está bien aceptada, incluso bien aquilatada. Por eso vale la pena, creo, hablar de mística LGBT hoy día, no solamente en términos de repasar los casos de místicos de la diversidad sexual que hemos tenido, sino porque estoy convencido de que en un contexto tan complicado en términos de crisis, de salud financiera, social y política como lo estamos hoy día, la vuelta a las escuelas místicas es casi obligatoria, particularmente para gente que está en el mundo de la fe, pero incluso para gente que no lo está. Hace poco estaba justo hablando de mística en comunidades gays particularmente, y me decían algunos amigos que la razón por la cual el mindfulness u otras escuelas de meditación contemporáneas, quiero decir, no les funcionaban, es porque parece que la meditación hoy día, o la espiritualidad hoy día, pero sobre todo la meditación, pienso en el mindfulness que está tan de moda, se alejaba muchísimo de su sentido original, puesto que más bien parecía una práctica cuyo objetivo era el desarrollo personal, cuando en realidad el mindfulness, como en general toda escuela de meditación y en general toda escuela mística, no tiene por objeto otra cosa sino la unión con Dios, que además se manifiesta a través de las obras. Una mística, una espiritualidad
que se encierra en el desarrollo de la persona no es ni mística ni espiritualidad, porque justo lo que se devela es de la presencia de Dios que está en cada persona y en cada objeto. De ahí la riqueza, por ejemplo, de recuperar espiritualidades tradicionales, clásicas, como le quieran llamar. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por el espacio, y si alguien tiene cualquier pregunta o comentario, con gusto los escucho. No sé si se me escucha, no sé Sí, si Renato. hay alguien que ceda la palabra. Ah, perfecto, perdón. Nada más si pudieras, por favor, ante todo, muchas gracias, muy interesante. Toda la plática, todo dato dado estuvo muy... vengo de invitado, entonces me dio muchísimo gusto estar aquí. Pero bueno, ¿podría repetir de quién era la tumba donde había como una especie de peregrinación de homosexuales cristianos? Porque también estaba pensando que si no había pasado también con la tumba de John Henry Newman, porque según yo él está enterrado con su amigo, dicen así en Wikipedia, ¿no? Pero que se llamaba Ambrosio algo, ahorita se me escapa el nombre, ¿no? Pero hay otro ejemplo de peregrinaciones de parejas cristianas que fueran a tumbas de distintos santos como otros ejemplos. Sí, me refería particularmente, es que te quiero mostrar, aquí lo tengo, me refería a la tumba de John Gray. No es su tumba, ok, perfecto. John Gray se ordena sacerdote Ajá. Tiempo después de que encarcelan a Oscar, perdón, de que muere Oscar Wilde, y luego se hace pareja de un dominico, y entre ellos dos, que tenían cierta facilidad financiera, construyen una iglesia. Es que una belleza, o sea, imagínate conocer ese dato me perdí, gracias. ¿Dónde está? Bueno, es una belleza, lo quiero decir. Construyen una iglesia y todo el mundo sabe que son pareja, ellos dos, este dominico y este sacerdote, y cuando fallecen hay una cantidad importante de gente que le está visitando, y por eso el obispo, me parece que está en Inglaterra, el obispo muchas gracias. Que se demuela. Sobre el caso de Newman, Renato, que ahora que lo mencionas, es súper padre, porque de Newman sabemos dos cosas. Uno, que estuvo profundamente enamorado de Ambrose St. John, eso es un hecho, en sus cartas es evidente, ¿no? O sea, cuando muere Ambrose St. John, Newman dice que ahora sabe lo que se siente enviudar, metáfora que no usa de manera metafórica, más bien, frase que no es metafórica, es una frase literal. Y en segundo lugar, parece que no hubo ningún tipo de contacto sexual, ¿no? De hecho, yo hace poco escribía una cosilla por la que alguien en la UP me dejó de hablar, y decía que me parece que a la Iglesia Católica le convendría muchísimo aceptar que Newman fue homosexual, porque mientras que tenemos evidencia de que fue homosexual y de que su espiritualidad está profundamente embebida de esta visión de sí como amado de Cristo, también tenemos evidencia de que parece que nunca tuvo nada con nadie en términos carnales. Entonces, yo les decía, a ver, si la retórica oficial del catecismo es que se condena el pecado pero no al pecador, les conviene reconocer que Newman fue homosexual porque es un ejemplo de que sí se puede ser homosexual y casto, ¿no? Pues, me parece que es una jugada de ajedrez que les viene conveniendo en términos de perpetuar esta visión ortodoxa en el catolicismo, porque tendrías un caso de, mira, tenemos un santo que claramente fue homosexual y mira, sí pudo ser célibe, también tú puedes serlo, ¿no? Pero la solución romana es, no fue homosexual. Y es más, tan ridículo como esto, Renato, cuando se abre la causa de beatificación de Newman, hay no pocos libros, las primeras biografías de Newman, en las que se habla de un tipo profundamente afeminado y con tendencias marcadamente homosexuales, con parejas desde Oxford, ¿no? O sea, Freud fue su primer novio, cuando estuvo en Oxford y tal. Y cosas que dicen enemigos y amigos de Newman, ¿no? Este afeminamiento. Tenemos sus cartas con Ambrose St. John, en fin. Newman pide en su testamento que se le entierre, como acabas de decir, en la tumba de Ambrose St. John, quien murió casi 20 años antes que Newman, pero pide además Newman que le pongan cal encima, porque Newman sabe que siendo cardenal tenía que ser enterrado en la catedral
Y Newman dijo, me vale, yo estoy con Ambrose, y por eso cuando se beatifica a Newman y se exhuma su cuerpo para sacar reliquias, están escarbando y escarbando y escarbando y escarbando y no encuentran nada, porque resulta que por la cal que pusieron, ambos cuerpos se desintegraron. Para mí es una metáfora bellísima, ambos cuerpos quedaron disueltos bajo la tierra en un abrazo eterno, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero esto hizo que colectivos gays de Inglaterra se pararan de pestañas y dijeran, ¿por qué violentan la última voluntad del cardenal Newman que fue estar con su pareja? A lo que Roma contestó, no violentamos nada, simplemente es un proceso normal de cuando se beatifica alguien, el exhumar su cuerpo para poner. Bueno, no quedó de Newman ninguna reliquia, más que un pequeño jirón de hueso con un poco de tela que quedó allí, y que por cierto, ahora que fue el confinamiento de las iglesias por el COVID-19 en 2020, se robaron del oratorio donde está. Entonces de Newman no tenemos ninguna reliquia más que pedacitos de hilo de su ropa. Tengo aquí enfrente uno de ellos y nada más. En todo el mundo no hay. Y la otra cosilla es, Roma le encarga a un sacerdote inglés que se encarga de demostrar que el cardenal Newman no era homosexual. Y entonces ese sacerdote, que se llama Ian Kerr, escribe una biografía sobre Newman que les encanta a gente que habla español, en fin, y escribe unas 8 páginas diciendo, demostraré que el cardenal Newman no fue homosexual, usando sus diarios. Entonces, el padre Ian Kerr saca o sea, la prueba más fuerte es que saca un pasaje de su diario de un Newman de 18, 19 años en la Universidad de Oxford, diciendo, no quiero que lleguen las vacaciones porque voy a caer en la tentación. Y el padre Ian Kerr dice, claro, se refiere a la tentación de ir al burdel de mujeres que está a la vuelta de la universidad, donde sus compañeros van. ¿Qué más prueba quieren de que no era homosexual? Hombre, te juro que no caricaturicé el texto, el argumento del padre Kerr en ese texto así. Pero Roma dijo, ok, asunto resuelto, no tenemos ningún santo marica, podemos entonces proceder a la beatificación. Cuando en realidad hay evidencia escrita, pero por montones, ¿no? De esa tendencia de Newman. Y repito, al final le convendría al discurso oficial de la iglesia reconocer que fuera gay, porque es una manera muy sencilla de decirles a los demás cristianos, ven, el catecismo no propone ninguna tontería. Se puede tener una inclinación y sin embargo a través de la castidad no caer en pecado. Pero bueno, es pedirle muchísimo a Roma. Muchísimas gracias. Nombre a ti. Parece que ya no hay más, Juan. Revise los comentarios. Alfredo levantó la mano. ¿Alfredo? Sí, a ver, mi pregunta, voy a regresar un poco al principio de la conferencia que, bueno, igual te agradezco muchísimo, la verdad, interesantísimo todo. Y mi pregunta tiene que ver con el estoicismo en el cristianismo. Lo que estoy pensando es, alguna vez escuché a Diego Rosales decir que esta anatemización de lo corporal en el cristianismo tiene mucho que ver con una vertiente estoica que quizás es el mismo San Pablo quien mete, ¿no? En el cristianismo, o sea, el mismo San Pablo como un judío romano bien formado en la filosofía griega, quizás algo de estoico tenía y quizás aquello de estoico que tenía Pablo lo metió en el cristianismo y de ahí viene esta anatemización de lo corporal, ¿no? Y bueno, sí me puedo imaginar, bueno, ya hablamos de una mística cristiana que sin duda existe, en toda religión existe una mística. En el caso del estoicismo no estoy seguro de que pueda haber una mística estoica. Entonces, no sé tú qué dirías al respecto porque sin duda se puede hablar de un cristiano estoico, del estoicismo como una vía ascética para la virtud cristiana, pero es una vía que a final de cuentas quizás bloquea la experiencia mística. No lo sé. Sí, creo que la bloquea. Mi lectura estoica es muy sesgada, Alfredo, porque yo sí creo que el estoicismo es a la postre pernicioso. Uno no puede contemplar y dejar pasar, porque además hay un elemento constitutivo de la fe cristiana, que es el don de profecía. Y justo cuando se es profeta, o sea, en el bautismo justo es una parte importantísima del sacramento, ¿no? El configurar a la persona que se bautiza como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y el elemento profético del cristianismo tiene que ver con la denuncia de la injusticia. Entonces, quizás si leamos el estoicismo en términos de
de una escuela de desarrollo psicosocial basada en la quietud. Hombre, leído así de manera muy positiva, me parece que es hasta un lugar común en el cristianismo. Pero yo creo que si estiramos el estoicismo a una manera de ser o una manera de vivir que solamente deja pasar, estaríamos anulando este carácter profético del cristianismo, que no es ni cristiano ni místico, ¿no? Porque justo lo que decía yo al final, eh, yo sí creo, bueno, no, que importa lo que yo crea, es evidente, la mística cristiana apunta hacia la obra, ¿no? Uno contempla a Dios para construir su reino. De hecho, justo la petición del Padre Nuestro es esa, ¿no? Cuando Santa Teresa es padrísima en ese sentido. Decimos, venga a nosotros tu reino porque queremos construirlo, ¿no? O sea, el venga a tu reino no es una espera pasiva de que Dios aparezca y lo ponga, sino más bien de que uno contribuya a que ese reino se cree. Pero este tipo de finezas, de cómo traer el reino de Dios, me parece que solo se consigue cuando la mística se contempla en la vida cotidiana, ¿no? Y a propósito de Santa Teresa, una cosa que me gusta particularmente es San Juan de la Cruz. Hay un montón de anécdotas sobre San Juan de la Cruz, además de sus tratos tan íntimos con el Señor y tan melosos que lo son, en el que se quejan con San Juan de la Cruz de que no tienen tiempo los monjes, para los frailes carmelitas, para orar. Y le dice a Juan de la Cruz, bueno, pues usted póngase a orar también arando la tierra o cultivando otras plantas, ¿no? Entonces yo más bien creo que el estoicismo está muy cercano a corromperse en la medida en que se presenta como una escuela de desarrollo, eso, psicosocial, y deje de lado el espíritu profético que presupone la fe cristiana y que tiene como consecuencia la mística cristiana también, ¿no? Pero es mi lectura, igual está muy sesgada, habrá quien te diga que no, que el estoicismo va, yo creo lo contrario, ¿no? Yo no sé si el estoicismo paulino tenga que ver con, no sé, la que es como su autobiografía, donde dice todos los graves peligros que ha sufrido por causa del Evangelio, por la prédica del Evangelio. Es una suerte de resistencia o de callo en la acción, pero el énfasis parece ser el salir al encuentro, el estar constantemente de viaje, el que termina en la cárcel, en el Sanedrín, ¿no? Lo termina siendo perseguido de alguna manera. Bueno, quieto no se Y, estaba, eso es un hecho, ¿no? y él, No lo creo. ¿Perdón? Quieto no se estaba, quiero decir. Quieto no se estaba. Tanto como estoico de pura cepa, no lo creo. Sí, no, entonces quietista, estoy con el sentido de quietista no lo es. A mí más interesante me parece en general Sócrates, que volviendo a la vena neoplatónica, finalmente Platón es el imitador de Sócrates, igual que las escuelas socráticas, así llamadas en algunos manuales, entre las que se encuentran todos estos que intentan imitar moralmente el comportamiento de Sócrates. Es interesante ver las diferentes interpretaciones que hacen de qué se trataba ser Sócrates, ¿no? Para unos la búsqueda del placer, para otros la tolerancia al dolor, al final están describiendo al mismo sujeto de distintas maneras, ¿no? Estamos ante una circunstancia muy peculiar en estas escuelas, porque si ves al final la diferencia entre el epicurio y el eh, más estoico va a terminar siendo en forma de vida no muy distinta y tiran a un hedonismo, o sea, un quietismo. Mientras que acá estamos hablando de un salir al encuentro del otro y del otro en la acción, y especialmente de una condición de víctima. Parece enorgullecerse ampliamente Pablo de ser perseguido. Como Osvaldo, que pone en su autobiografía espiritual su condición de descendiente de cristeros, que es el gran orgullo de mis bisabuelos, de ser cristeros, ¿no? Yo también
vengo de Además, ese que polvo, además soy de aquellos lodos. es una herejía, Juan Manuel, ¿no? Los circuncelontes fueron condenados en el siglo IV por predicar que uno tiene que anhelar el sacrificio. O sea, es esta pretensión típica de católicos de Twitter del siglo XXI de mírenme, soy conservador, línchenme. Eso es una No, herejía. bueno, No. es que hay una cosa que es buscar a las verdaderas víctimas, ¿no? Y estar con las Hombre, sí, verdaderas sí, víctimas, porque que es a además donde yo te iba a llevar. el Y otra cosa que martirio es el de la victim mística, playing, ¿no? Jugar a ser la víctima y eso pues, se convierte en un juego político, más sí, aún cuando el cristianismo reivindica, el evangelio, más que el cristianismo reivindica la condición de la víctima, las escrituras lo hacen en general, porque y además, muchas Juan, otras escrituras religiosas, pero la el, condición el de la víctima. martirio, el martirio como la mística son gracias, no es mérito. El martirio te llega, la mística te llega, tú no llegas a la mística, tú no llegas al martirio, ¿no? Es En una el, gracia finalmente. en el colmo de la obra que Eliot dedica al martirio de Thomas a Becket, ahora que hablamos estas, eh, de esta isla. La última tentación y la más insidiosa y la más compleja y sofisticada y la más deliciosa también es hacer lo correcto, es decir, estar dispuesto al martirio por la razón equivocada. Y tener la tentación del martirio por la gloria del mundo, no por la eterna. Y es genial esta última tentación insidiosa que tiene Thomas Sí. A. Becket, ¿no? Oye, ahora que Eh, mencionaste esto, no sé cómo olvidé, digo, no es un autor LGBT, pero tiene un texto que lo pareciera, El martirio de San Sebastián de T.S. Eliot. El último verso, ¿te acuerdas? Es bellísimo cuando describe a San Sebastián todo ensangrentado y lleno de saetas, etcétera, todo saeteado, y le dice T.S. Eliot, bueno, la voz poética, le dice del a San el autor. Sebastián, ajá, y le dice, porque ya no eres hermoso para nadie más que para mí. Es bellísimo ese pasaje. Perdón, Renato. Yo no soy tan experto en la agiología y me preguntaba, perdón si la pregunta es muy básica, ¿San José de Cupertino cuenta como místico o era tan menso que ni siquiera cuenta como experiencia mística su vuelo? Porque yo sé que él es así el patrono de los que no les gira la ardilla y a él mismo como que no le giraba muy bien que digamos, pero tenía como una comunión con Dios que no sé si cuenta como misticismo o es nomás Pues que era mira, tan, ¿cómo decirlo?, tan simple que así llegaba. Pues mira, es como el caso de San Martín de Porres, que tenía el don de la bilocación, ¿no? Habrá quien te diga que estos dones sobrenaturales son prueba de una unión mística con Dios. Me parece que no es el caso, porque la mística, si la entendemos como una cosa enteramente paranormal, raya en la ficción, ¿no? Cuando que hay mística, más bien, la mística es muy terrena, ¿no? O sea, sus raíces son muy telúricas, para la redundancia. O sea, una mística sin raíces, me parece que no. O sea, me parece que no es plausible de que se desarrolle de manera sana. Y cuando hablamos de experiencias como las de Cupertino o las de San Martín de Porres, que se biloca y tal, creo que estaríamos cayendo en el juego de pensar que la experiencia mística se reduce a una experiencia paranormal, cuando no es el caso, ¿no? La mística es más bien es una vivencia de la gracia. Y esta vivencia de la gracia, por ejemplo, Renato, es el martirio, que es como la máxima prueba de vivencia de la gracia, ¿no? De qué otra manera el alma se une a lo divino, sino a través del compartir la muerte y por ende la resurrección. Entonces, quizá habrá quien diga que ese tipo de experiencias pueden ser consideradas místicas, habrá quien diga que más bien entran en el ámbito de lo paranormal, y que por tanto no merece mucha atención de parte nuestra. Yo soy quizá de la segunda escuela, aunque En un sentido radical, solo ahí se cumple la experiencia mística, en el martirio que es la unión, claro. sí, eso, por supuesto. Solamente ahí, es decir, solamente ahí en el sentido de que en el martirio, pero el de Cristo, no el que nosotros, es que se cumple la experiencia mística y asumida en la de Cristo, la muerte de los demás, ¿no?
Y en ese ámbito es en el que, en la vida ultraterrena, pues, es en el que finalmente ocurre la unión con Dios, ¿no? De modo que es en realidad la meta, de tal suerte que los místicos, ya Teresa o Juan, por ejemplo, jugaban con aquello de vivo sin vivir en mi tan alta vida, espero que muero porque no muero. Es decir, es a donde uno va, pues, y se desarrolla una sensibilidad, un deseo por esa eternidad, más allá de esta tierra, pero que empieza en esta tierra. Esa, por ejemplo, es la visión. Ahora que preguntó esto Renato, me acordaba. No te oigo. Me silencié yo, ¿no? Sí, te escuchas. Gracias. Esa, por Yo ejemplo, también oigo perfecto. gracias. Esa es, por ejemplo, la mística que desarrolla Teilhard de Chardin en el siglo XX, este paleontólogo jesuita, de quien se rumora que también tiene una tendencia homosexual, por cierto. Y la mística teilhardiana es una mística muy terrenal. O sea, Teilhard de Chardin, para ponernos en contexto, paleontólogo jesuita, siglo XX, de los principales paleontólogos, ¿no?, de su época. Teilhard tiene una excavación en una estepa cerca de Pakistán y se le olvida el cáliz y la patena para celebrar misa. Se sienta entonces y dice: Señor, en esta patena que es el mundo, te ofrezco la ofrenda del sol que están haciendo con los trabajos humanos, para que a través de la investigación científica te hagas presente en nuestra vida. Y empieza el famoso himno del universo, ¿no?, que es un texto místico bellísimo. Yo no puedo decir esto que tiene de místico si es un texto que habla sobre una investigación paleontológica en China. Bueno, pues es que para alguien, por ejemplo, con la mística de Chardin, la unión con Dios viene a través del quehacer científico, ¿no? El reino se construye a partir de la investigación científica, de los avances científicos y tal. Se puede considerar a esto una mística LGBT, a propósito de lo que decía al principio. Pues si pensamos en Teilhard de Chardin como un sacerdote homosexual, pues quizás sí, aunque no hay ninguna referencia, ¿no?, carnal, corporal, queer, a un dios así, ¿no? Y sin embargo es mística, finalmente, sea del apellido que sea, ¿no? Aunque por supuesto que la culminación, ya Juan lo dijo, lo encontramos en la muerte del Señor, ¿no? Perdón, este último se escribe Chardin. Sí. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna bibliografía al respecto de este personaje que pudiera recomendar? Esta mística me parece muy, muy interesante respecto a la comunión de Dios a través del acto científico. Acabo de publicar un textito sobre él, te lo paso si quieres ahorita. Muy bien, muchas gracias. Nada. Oye, tengo una preguntita que no sé si tenga ahorita mucho que ver, tú ya me dirás si tiene. Me queda un poquito con la duda en todo lo que nos platicas. ¿Cómo, a ver si lo puedo formular bien, cómo se puede traducir la visión mística queer a la visión tradicional de la familia, así ya sabes, del papá, mamá, hijos, ¿en qué sentido se puede responder a esta visión tradicional? El modelo de familia es la Trinidad, de entrada, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el modelo de, fíjate, qué interesante, cuando dicen que el modelo de familia, la Sagrada Familia, la verdad es que no, porque, a ver, es una mamá que se embaraza de una manera muy extraña, un papá adoptivo y un hijo único en una sociedad en la que tener un solo hijo está muy mal visto. O sea, la Sagrada Familia es todo menos tradicional, ¿no? Una madre soltera, al final de cuentas, ¿no? Porque el pobre de José muere jovencito. Y además de todo, un hijo que abandona a su madre. O sea, ¿quién sabe de qué vivió la Virgen María 3 años? ¿No? La familia natural es un constructo victoriano, de entrada. Entonces, por eso digo que el modelo de familia es la Trinidad, ¿no? Y con esto no estoy diciendo ninguna cosa estrafalaria. La tradición cristiana más ortodoxa lo afirma así, ¿no? Porque hay un continuo darse intratrinitario. De hecho, la gracia justo es eso.
Cuando alguien arguye contra las comunidades de la diversidad sexual, que no es natural, porque hay una familia natural, yo más bien respondería a propósito de la mística LGBT. En la medida en que uno se adentra en el misterio de Dios, descubre en este misterio trinitario el misterio de un continuo darse, que es en el fondo la Trinidad. Dios se da y se da y se da, y se recibe y se recibe y se recibe. En segundo lugar, mientras más está este ejercicio de la interiorización en marcha, según lo describe Santa Teresa de las Moradas, más descubre uno que en el interior está Dios, ¿no? Y mientras más se mete uno en Dios, más descubre que por alguna razón hay ciertos pasajes del Antiguo Testamento en el que no se le habla a Dios en términos de hombre. De entrada, la ruaj, por ejemplo, en hebreo es un neutro, ¿no? El nefma en griego también es un neutro, que es el espíritu. Y hay otras metáforas de Dios como mujer, ¿no? Pienso en el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Uno descubre que Dios es en realidad el primer caso de alguien famoso no binario. Porque pretender que Dios es padre, hombre, es una metáfora que funciona muy bien para una mentalidad particular que expresa una manera de entender a Dios en un lenguaje, ¿no?, humano enteramente. Pero en realidad... Con entrañas de madre. Eso. Pero el hecho de que uno, entre otros pasajes, ¿no? Pero el hecho de que no tengamos de Dios la certeza de que, más bien, el hecho de que tengamos la certeza de que Dios no tiene género, nos habla de un ser absolutamente queer. O sea, Dios es el queer con Q mayúscula, ¿no? No hay un género divino, porque no se reduce a esto. Y de esto podemos sacar no solo consecuencias en términos de la familia, o sea, ¿cómo leer a Dios en clave queer a través de la mística? Me parece que es el primer paso, ¿no? Ahora que hablamos de esto. Yo no soy teólogo queer, no soy fan de la teología queer, tiene presupuestos que no comparto, pero algo es cierto. Decir que Dios es masculino es reducirlo a una categoría que ni nos importa, ni nos consta, ni puede encajar porque es Dios, ¿no? El que excede todo. Pero además esta consecuencia de que uno a través del ejercicio de la mística, de la meditación, de la oración, de la espiritualidad, de la ascesis incluso, se encuentra con este Dios que es no binario, vamos a llamarle así. También tiene consecuencias, por ejemplo, cuando hablamos de una práctica, ya en este caso meramente disciplinaria, como la ordenación sacerdotal de mujeres, ¿no? O sea, el argumento de que se da para que una mujer no se ordene sacerdote, al menos en la iglesia romana, que es la única iglesia que mantiene esta norma, las demás ya la aceptan, es que Cristo se encarnó como hombre. Pero, y dicen, y es que claro, cuando el sacerdote está en el altar, es otro Cristo. Y al ser otro Cristo tiene que entregarse tal como fue Cristo. Pero hombre, aquí se les olvida que la redención del Señor, el sacrificio del Señor, aplica para todo el género humano. Cristo no redimió al género masculino, Cristo redimió al género humano, a la raza humana. Entonces, en un sentido muy ortodoxo, no hay ningún pero teológico, ¿no?, para reconocer la posibilidad de ordenar a las mujeres, tal como la Comisión Bíblica Internacional lo publicó en el 96, todavía con Juan Pablo II, diciendo, teológicamente no hay impedimento, el impedimento es histórico, ¿no?, de que siempre se ha hecho así, pero teológicamente no lo hay. Entonces, incluso yo llevaría la metáfora de este ser queer de Dios, no solamente al plano de la familia, entre comillas, natural, sino al plano incluso de la ordenación de mujeres, ¿no? O sea, el sacerdote es otro Cristo en el altar, eso todo el mundo lo acepta, no es por la fe, pero también hay que reconocer que Cristo redimió al género humano, no al género masculino, ¿no? Y en ese sentido, ¿puede una mujer ofrecer al Cordero de Dios en el altar? Pues por supuesto, porque también es parte de la redención. ¿Puede identificarse con Cristo? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, Cristo se encarnó en el género masculino. No, Cristo se encarnó en la raza humana en general, ¿no? Pero bueno, eso de allá para otra discusión. Pero la quise poner porque me parece que se puede también contestar aquí. Siguiendo el Evangelio de Pablo, ni hombre ni mujer. Es una de las distinciones, ¿no?, que hace. Ni esclavo ni libre.
ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil. Es una situación muy queer en la que se encuentra el cristiano desde el principio, tal parece. Y no solo el cristiano, sino el Espíritu de Dios que revuelta sobre las aguas. Ese nefma en griego, esa ruaj en hebreo, masculina no es, tampoco femenina, quién sabe qué rayo sea. Dios puso de moda lo no binario, parece. En fin. ¿Alguno más? Muy bien. Pues les agradezco mucho, Osvaldo, especialmente te agradezco esta deliciosa conversación. Yo me quedo con ganas de preguntarte, tal vez yo sé si uno más, es que sí me quedo con ganas de preguntarte, ya que te tengo aquí, no te voy a dejar ir. Sí, no te voy a dejar ir. ¿Qué haría particular, o sea, por qué el apellido? ¿Qué haría queer, la experiencia de queer de una persona que es o que se podría declarar como en cualquiera de los rangos del espectro LGBTQ+, etcétera? ¿Qué hace esa experiencia en particular ser una experiencia de gracia? Porque una de las cosas que parece muy clara en la tradición que surge en este contexto paulino es el tema de la persecución, el de la reivindicación de la víctima como un lugar de encuentro con Dios. Tiene que ver con que la situación del perseguido es un lugar de gracia, por decirlo de esa manera. Me gustaría más bien esa pregunta que la contestara alguien que esté en las condiciones de contestarla, Juan, porque yo de lo queer te puedo hablar en el sentido más teórico, pero si de la mística no se puede hablar, de una experiencia mística desde el ser queer, menos se podría hablar, porque no es mi caso, ¿no? Porque mi identidad sexual y mi identidad de género tienen que ver con el ser hombre, de entrada. Pero yo diría, sin embargo, con el riesgo de usurpar No en un... el sentido tanto, usando este término, vamos a intentar definirlo, no sé si yo lo estoy usando mal probablemente, pero es que lo uso a modo de economía lingüística. Me parece que queer es un término que es lo suficientemente amplio, que puede abrazar todas las, digamos, dimensiones del espectro, de las que se vuelven en algunos casos cientos de identidades, que es imposible crear un acrónimo que nos permita declarar a cada una de las 150 y tal, ¿no? Eh, por economía, eh, por economía del lenguaje, se me ocurre. Podríamos hablar de que queer es esta misteriosidad que es ya de suyo inherente a lo humano, pero no me refiero en este sentido, sino más bien en este otro de ¿qué haces? Porque una cosa es la mística y otra es ser un místico queer. Y tú has hablado o queer en este sentido en el que lo estoy diciendo. Uh-huh. Y tú has hablado de experiencias encarnadas de personas que se podrían considerar en estos términos queer, que tienen una experiencia, una sensibilidad de la gracia, que ese es el lugar de su encuentro con Cristo, ¿no? Y con el cuerpo de Cristo, en este sentido del cuerpo místico de Cristo, que en un sentido amplio se puede decir la iglesia como el misterio, no la iglesia como la institución histórica. Claro que las dos se confunden de diversas maneras y a diversos niveles. Mira, de entrada, me parece que la experiencia mística queer tiene que ver con la experiencia de un Dios que es padre y madre, pero también es hermano y compañero de camino. Quizá el riesgo de la tradición al hablar de Dios
es hablarle como padre, porque se nos olvida que también es compañero de camino, ¿no? y madre, y esposa y esposo. Digamos que sin irnos muy lejos en el camino de la heterodoxia, la misma tradición cristiana permite pensar en un Dios lo suficientemente diverso como para responder a la situación de cualquier persona. Pienso en aquel pasaje del Evangelio, ¿no? La casa de mi padre tiene muchos cuartos. Todo el mundo cabe ahí de entrada. Es la diversidad por excelencia, ¿no? Dios es el ser diverso. Dios es el ser, ¿no? Sin apellido. Y en ese ser caben un montón de cosas. Es el sustrato. El apellido queer, entendido ya en los términos en que tú lo estás mencionando, creo que tiene que ver, uno, con esto que te acabo de decir, de un Dios que es padre y madre y compañero de camino y tal. Pero creo que también tiene que ver con este Dios que trasciende lo corporal y lo espiritual. Dios lo abarca todo. Abarca mi cuerpo, abarca mi alma, whatever that means. Sigo sin saber qué es el alma. O si la haya, pues quizás es una manera en la que tenemos de hablar de la psique, no sé. Pero este encuentro con un Dios queer creo que obedece a esta sed de trascendencia, que no solamente es corporal, sino incluso en la cultura, ¿no? O sea, queremos trascender, ya sea por la resurrección, o ya sea por lo que hacemos, o ya sea por X cosas. Y quizá valdría la pena repensar los términos en los que hablamos de Dios. Quizás solo para reconocer que enfrascarlo en el discurso de Dios Padre no es hacerle justicia al nombre que está sobre todo nombre, como dice Filipenses. Y que más bien vale pensarlo en categorías que nos exceden, tanto como la categoría, por ejemplo, no binario, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar el camino. No planeo responderlo, pero quizá por ahí puede empezar a andar. Bueno, pues muchas gracias por complacerme. Muchas gracias a los que nos han acompañado esta ya noche. Les dejo que se vayan a todos, me voy yo mismo a dormir. Les agradezco mucho. Nos vemos en las próximas sesiones de este curso que tenemos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Juan. Cuídate. Gracias a todos.